Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Por si no me conocéis, yo soy Mary y estoy muy feliz de que estéis aquí. En el vídeo de hoy he grabado una rutina de limpieza de noche. Es una rutina muy rápida y muy sencilla. Es lo que yo hago más o menos todas las noches para dejar la casa recogida y limpia después de cenar y antes de irme a dormir. Para así al día siguiente cuando despierte pues no agobiarme con todo el desastre que se forma en una casa pues después de todo un día, después de cenar sobre todo. Y bueno, pues no es lo mismo levantarte por la mañana y entrar al salón, entrar a la cocina y verlo todo recogido en su sitio y limpio. Así que nada, vais a ver todo el desastre que se forma después de cenar y vais a ver pues cómo voy limpiando, sobre todo lo que os digo, cocina y salón, que es lo más desastroso que se queda después de cenar, que nos ponemos pues en el sofá, ver la tele o alguna serie. Y bueno, pues si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros y regalarme un like que me hará muy feliz. No me enrollo más y si queréis limpiar conmigo, vamos con el vídeo. Bueno, pues primero os enseño cómo está todo, así está mi casa ahora mismo. Hemos cenado fajitas, la verdad es que nos encantan y una vez a la semana siempre hacemos noche mexicana. Como os he comentado antes, esta es una rutina muy rápida y muy básica para limpiar y despejar lo que se ve y dejar la casa organizada para el día siguiente. Como ya sabéis, las tareas del hogar nunca terminan y acabas de limpiar y ya tienes que volver a limpiar. Así está el salón con todos los cojines desmontados y ahí tenemos a Pompi con su calcetín, que es una roba calcetines y le encantan. Pues nada, empiezo recogiendo y despejando la encimera, poniendo todas las cosas en su lugar y guardo los restos de cena en un tupper más pequeño para guardarlo en la nevera. Y antes de ponerme a fregar, pues recojo y coloco en su sitio los cacharros que había fregado del mediodía y ya estaban secos. Siempre antes de limpiar es ideal despejar todo lo máximo que podamos. Ahora me pongo a cambiar la bolsa de basura por una nueva. En esta casa siempre tenemos la costumbre de poner doble bolsa, 2 bolsas de basura, porque antes poníamos solo una y siempre acababa goteando, me da mucha manía. Así que siempre ponemos 2 bolsas, me da la sensación de que protege mucho más el cubo de malos olores y de manchas y sobre todo eso, que no gotea. Y con estas toallitas desengrasantes de Mercadona que me salvan la vida, las uso la verdad para muchísimas cosas. Le doy un poquito al cubo por dentro. Normalmente lo suelo fregar una vez a la semana bien a fondo, pero a diario lo mantengo con estas toallitas que van genial. La vitrocerámica la limpio pues con el spray para inducción de Mercadona que va genial, ya lo veis lo fácil que es. Con una bayeta de microfibra mojada lo extiendo bien y lo seco con una servilleta de papel y ya veis el resultado, queda espectacular. Ahora limpio toda la encimera con este quitagrasas de Marsella, porque de hacer las fajitas pues había alguna salpicadura de aceite y con este producto siento que limpia más en profundidad. También aprovecho para darle al frontal de la cocina. Como veis, yo tengo los azulejos con la junta blanca
y es bastante sucio, pero es importante darle cada vez después de cocinar para que se mantenga limpio y no se acumule tanta suciedad. Y nada, ahora empiezo a llenar el lavavajillas. Me gusta siempre ponerlo todas las noches. Para el día siguiente lo primero que hago pues por la mañana es vaciarlo y ya lo tengo listo para un día más. Ya veis que estoy enjuagando las cosas antes de meterlas. Siempre me decís que no es necesario hacerlo, pero yo lo sé, pero de verdad es que no soy capaz de meter las cosas, sobre todo como veis este tupper tiene restos de comida y me da mucha manía. Así que siempre le quito lo más gordo antes de meterlo. Into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. And let our minds be caught up in a dream. Lo siguiente que hago es ponerme a fregar todo lo que no meto en el lavavajillas. Esto que me veis fregando ahora mismo es la pieza que aguanta las bolsas de basura del cubo de basura. De vez en cuando, pues cada 2-3 días me gusta fregarlo a fondo porque es una de las cosas que más se ensucian, de alguna cosa que gotee o bueno, pues se le va quedando mucha suciedad y me gusta fregarlo bien a fondo. Making echoes as we walk. There's no one left but you and me. Y como siempre os digo, pues yo lo que no meto en el lavavajillas es utensilios de madera, tablas de madera, cucharas de madera, espátulas, sartenes y algunas ollas. Y las tijeras tampoco. Yo sé que muchas metéis todo en el lavavajillas y realmente pues supongo que se puede, pero es que yo por experiencia algunas cosas se me han echado a perder. Así que pues esto es lo que me gusta lavar siempre a mano. Y prefiero hacerlo así pues para que duren más y no se estropeen las cosas. Por estas esponjas me estáis preguntando muchísimo, he quedado sorprendida. Son las Scrap Daddy y aquí en España solamente las encuentro en Amazon. Sí que es verdad que son algo más caras porque vienen de Reino Unido, pero yo desde que las probé no he probado otras, no he vuelto al estropajo tradicional porque siento que duran mucho más, no se ensucian y no quedan tan andrajosas como al final se quedan los estropajos tradicionales. Así que siempre que en Amazon tienen alguna oferta, porque normalmente van teniendo, pues siempre las compro. Me gustan y duran un montón. Y bueno, pues ni qué decir de lo simpáticas y divertidas que me parecen. Os voy a dejar el enlace a las esponjas en la cajita de descripción por si os interesa echarles un vistazo. Y aquí estoy fregando las tijeras. No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo un par de veces ya me he cortado fregando las tijeras de esta manera. Así que voy con muchísimo cuidado para que no me vuelva a pasar.
Para acabar en la cocina limpio bien el fregadero con el Cif. La verdad es que este producto me está encantando, muchas de vosotras me lo habéis recomendado y sé que hay muchos tipos de Cif, pero a mí me gusta este de limón, me encanta cómo huele y lo bien que lo deja todo. Para mí es importante dejar el fregadero limpio siempre antes de irme a dormir, aunque tengo que decir que a veces tengo duendes nocturnos que se levantan por la noche y me dejan cositas. Contadme en comentarios si vosotros en vuestras casas también tenéis duendes nocturnos. Y para acabar esta rutina de limpieza me paso al salón y empiezo recogiendo pues todo lo que haya por en medio. Ahora me pongo a recoger el cargador del móvil de mi marido, lo dejo en su sitio. Como veis no estoy pasando aspirador ni nada, es una rutina de limpieza muy rápida, no nos va a ocupar más de 30 minutos y la verdad es que es un gusto levantarte por la mañana y ver la casa recogida y limpia. Ahora me pongo a limpiar la mesa del salón porque eso sí que hay que limpiarla porque hemos cenado aquí, comemos y cenamos siempre aquí, así que la mesa de cristal ya de por sí se ensucia con solo mirarla, pero si comes en ella pues mucho más. Y le doy con la mezcla de vinagre de limpieza y agua y un poquito de jabón líquido de platos. Le doy con una bayeta de microfibra y luego es importante secarla con otra para que no queden marcas. Y ya me paso al sofá a colocar todos los cojines que pues duran 5 minutos bien puestos, pero que cuando yo me levanto por la mañana y voy al salón, pues es un gusto verlo todo bien puesto y colocado. Así que nada, empiezo a colocarlos bien, sacudo la manta y la coloco también en su sitio. No, this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y os haya motivado para limpiar vuestra casa por la noche y dejarla bien organizada para el día siguiente, empezar el día con buen pie. Os mando un besito muy grande, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.